El sol caía a plomo sobre la pequeña comunidad de Piedras Negras, en las afueras de Chihuahua. Guadalupe Ramírez contemplaba el horizonte desde el portal de su modesta casa de adobe. A sus 35 años, su rostro revelaba la dureza de una vida en la frontera norte mexicana, pero también una dignidad inquebrantable. Sus manos ásperas, curtidas por años trabajando la tierra, descansaban sobre su regazo mientras observaba a las familias que regresaban del mercado. «Lupe, ¿ya tienes lista la masa para las tortillas?», preguntó María Elena, su vecina, quien se acercaba con su pequeña hija de la mano. «Sí, pasa por ella cuando quieras», respondió Guadalupe con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hacía más de 15 años que Guadalupe se había casado con Roberto, un hombre trabajador y honesto que laboraba en los campos de algodón. Ambos habían soñado con formar una familia numerosa, pero el tiempo pasaba y el vientre de Guadalupe permanecía estéril. Los médicos en el pueblo le habían dicho que nunca podría concebir. «Es la voluntad de Dios», le decían las mujeres mayores, pero esas palabras solo profundizaban su herida. Roberto jamás le había reprochado nada, pero Guadalupe notaba las miradas de lástima de los vecinos y escuchaba los murmullos cuando pasaba. «Pobre Roberto, casado con una mujer que no le puede dar hijos». En un pueblo donde el valor de una mujer se medía por su capacidad para procrear, Guadalupe cargaba con el peso de la vergüenza cada día. «Comadre, ¿vendrás a la fiesta de cumpleaños de mi Juanito?», preguntó María Elena mientras recibía el recipiente con masa de maíz. «No sé si pueda, tengo mucho que hacer», respondió Guadalupe, evitando la mirada de su vecina. Las celebraciones infantiles eran particularmente dolorosas para ella. Esa noche, mientras preparaba la cena para Roberto, escuchó los disparos. Disparos lejanos, pero inconfundibles. Roberto entró corriendo a la casa, con el rostro desencajado. «Cierra bien. Hay rumores de que los apaches han atacado el rancho de los Hernández», dijo mientras aseguraba las ventanas. «Los apaches». Ese nombre provocaba terror en la región. Aunque los conflictos más intensos habían terminado décadas atrás, todavía quedaban pequeños grupos que ocasionalmente bajaban de las montañas. Las historias sobre ellos eran una mezcla de realidad y leyenda. Se decía que eran guerreros feroces, nómadas, que se movían como sombras por el desierto y las sierras. «¿Crees que vengan hacia acá?», preguntó Guadalupe. «No lo creo, pero más vale prevenir. Mañana la Guardia Rural saldrá a buscarlos». Roberto se unió al grupo de hombres que vigilarían el pueblo durante la noche. Guadalupe permaneció sola, rezando por la seguridad de su esposo y los vecinos. Al amanecer, los rumores se confirmaron. El rancho de los Hernández había sido atacado, 2 peones muertos y algunos animales robados. La Guardia Rural y algunos voluntarios, incluido Roberto, partieron al alba para perseguir a los atacantes. Pasaron 3 días sin noticias. Guadalupe apenas dormía, alternando entre la preocupación por Roberto y sus tareas diarias que no podían detenerse. La milpa necesitaba atención, y las gallinas debían ser alimentadas. La vida en la frontera no se detenía por la ausencia de los hombres. Al atardecer del tercer día, escuchó el sonido de caballos aproximándose. Corrió al portal, esperando ver a Roberto, pero en su lugar vio a don Santiago, el comisario del pueblo, acompañado por 3 hombres. Sus rostros lo decían todo. «Señora Guadalupe, lo siento mucho», comenzó don Santiago quitándose el sombrero. «Roberto cayó en una emboscada. Los apaches...». El mundo se detuvo para Guadalupe. No escuchó el resto de las palabras. No sintió cuando María Elena la abrazó mientras se desplomaba. Solo sabía que ahora estaba completamente sola. Los días siguientes pasaron en una bruma de dolor. El entierro, las visitas de pésame, las promesas de apoyo que ella sabía que pronto se olvidarían. Una viuda sin hijos tenía pocas opciones en Piedras Negras. Una semana después del funeral, Guadalupe tomó una decisión.
No vendería la casa ni la pequeña parcela que Roberto había trabajado con tanto esfuerzo. No regresaría a casa de sus padres en el sur, como algunos le sugerían. Trabajaría la tierra ella misma. Una mujer sola no puede, le dijo don Santiago cuando ella fue a informarle de su decisión. Estos no son tiempos para heroísmos, Guadalupe. Los apaches siguen cerca y los tiempos son duros. No tengo otra opción, don Santiago. Esta tierra es lo único que me queda de Roberto. Con la determinación que siempre la había caracterizado, Guadalupe comenzó a trabajar la parcela. Se levantaba antes del alba y trabajaba hasta que el sol se ponía. Sus manos, ya curtidas, ahora sangraban frecuentemente. Su espalda dolía cada noche, pero se negaba a rendirse. Algunas mujeres del pueblo la ayudaban ocasionalmente, más por lástima que por solidaridad. Los hombres la observaban con escepticismo. No durará, decían. Pronto tendrá que vender. Un mes después de la muerte de Roberto, Guadalupe regresaba a casa tras un largo día en el campo. El sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Estaba agotada, pero satisfecha con el trabajo realizado. La primera cosecha sería pequeña, pero suficiente para sobrevivir. Al llegar a casa notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta, cuando ella estaba segura de haberla cerrado bien. Con cautela, tomó el machete que siempre llevaba consigo y se acercó lentamente. —¿Quién anda ahí? —preguntó con voz firme, ocultando su miedo. No hubo respuesta. Empujó la puerta con el pie y entró, con el machete en alto. Al principio no vio nada fuera de lugar en la pequeña sala. Luego escuchó un ruido proveniente de la cocina. Con el corazón latiendo aceleradamente, se dirigió hacia allí. Lo que vio la dejó paralizada. Sentado en el suelo junto a la mesa había un niño de unos 8 o 9 años, con la piel cobriza y el cabello negro y largo. Vestía ropas harapientas y estaba comiendo desesperadamente una tortilla que había encontrado. Al verla, el niño se encogió en la esquina, como un animal acorralado. Sus ojos oscuros, llenos de terror y desconfianza, se clavaron en los de Guadalupe. Ella bajó lentamente el machete. No hacía falta ser muy observadora para saber que se trataba de un niño apache. Probablemente había escapado durante el enfrentamiento con la Guardia Rural, o quizás había sido abandonado por su grupo. «No te haré daño», dijo Guadalupe en español, aunque dudaba que el niño entendiera. «¿Tienes hambre?» El niño no respondió, pero su mirada se dirigió a la olla de frijoles que descansaba sobre el fogón apagado. Guadalupe, moviendo sus manos lentamente para no asustarlo, avivó el fuego y calentó los frijoles. Luego sirvió un plato y lo colocó en el suelo, alejándose unos pasos. El niño devoró la comida con avidez, sin quitarle los ojos de encima. Cuando terminó, pareció relajarse un poco. «¿Cómo te llamas?», preguntó Guadalupe, señalándose a sí misma primero. «Yo, Guadalupe». El niño permaneció en silencio, pero sus ojos ya no mostraban el mismo terror. Esa noche, Guadalupe le preparó una cama improvisada en un rincón de la sala. No estaba segura de qué hacer. Si alguien del pueblo descubría que tenía a un niño apache en su casa, podrían acusarla de traición. Después de todo, estos eran los mismos que habían matado a su esposo. Pero algo en el rostro asustado del niño le impedía entregarlo a las autoridades. Sabía lo que le harían. En el mejor de los casos, lo enviarían a un orfanato en la ciudad o lo pondrían a trabajar como sirviente en alguna hacienda. Mientras el niño dormía, Guadalupe permaneció despierta contemplando su rostro. Había algo en él, en su vulnerabilidad, que tocaba una fibra profunda en su corazón. Quizás era porque ambos estaban solos en un mundo hostil. Quizás porque en el fondo ella siempre había deseado tener a alguien a quien cuidar. «Solo será por unos días», se dijo a sí misma, «hasta que esté más fuerte y pueda valerse por sí mismo». Pero en el fondo de su corazón,
Guadalupe sabía que acababa de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Los primeros días con el niño fueron un desafío constante. Guadalupe descubrió que él entendía algo de español, probablemente aprendido en encuentros previos con mexicanos, pero se negaba a hablar. Ella decidió llamarlo Niño, a falta de un nombre real. Cada mañana, antes de salir a trabajar la parcela, Guadalupe le dejaba comida y agua, y cerraba la puerta con llave. No podía arriesgarse a que alguien lo viera. Al regresar por la tarde, encontraba al niño exactamente donde lo había dejado, como si temiera moverse. Poco a poco, día tras día, el niño comenzó a confiar en ella. Una tarde, mientras Guadalupe preparaba la cena, él se acercó tímidamente y señaló la olla. ¿Quieres ayudar?, preguntó ella con una sonrisa. El niño asintió levemente. Ese pequeño gesto fue como un rayo de luz para Guadalupe. Le mostró cómo cortar las verduras y remover los frijoles. Para su sorpresa, el niño era hábil con el cuchillo y aprendía rápido. A medida que pasaban los días, Guadalupe notó cambios en él. Sus mejillas comenzaban a llenarse y ocasionalmente, cuando creía que ella no lo observaba, una fugaz sonrisa cruzaba su rostro. Una noche, mientras cenaban, el niño habló por primera vez. «Tasunque», dijo en voz baja, señalándose a sí mismo. «Tasunque, ¿así te llamas?», preguntó Guadalupe, emocionada de escuchar su voz. El niño asintió. «Tasunque», repitió ella, pronunciando cuidadosamente. «Es un nombre bonito». A partir de ese momento, la relación entre ambos comenzó a florecer. Tasunque empezó a hablar más, mezclando palabras en apache y español. Le contó, con frases simples, que su familia había sido asesinada durante un enfrentamiento con soldados mexicanos. Él había logrado escapar y vagó durante días antes de encontrar la casa de Guadalupe. «¿No hay más familia tuya?», preguntó Guadalupe. Tasunque negó con la cabeza. «Todos muertos», respondió en un español rudimentario. El corazón de Guadalupe se encogió. A pesar de que los apaches habían matado a Roberto, no podía culpar a este niño. Era una víctima más de un conflicto centenario que había dejado cicatrices profundas en ambos lados. Con el paso de las semanas, Tasunque comenzó a ayudar a Guadalupe en las tareas domésticas y del campo. Era sorprendentemente fuerte para su edad y conocía las plantas del desierto mejor que ella. Le mostró cuáles eran comestibles y cuáles tenían propiedades medicinales, conocimientos ancestrales de su pueblo. Pero mantener a Tasunque en secreto se volvía cada vez más difícil. Los vecinos comenzaban a sospechar. Guadalupe escuchaba comentarios sobre ruidos extraños provenientes de su casa y notaban que compraba más comida de lo habitual para una persona que vivía sola. «Lupe, ¿está todo bien?», le preguntó María Elena un día en el mercado. «Te noto diferente, como si ocultaras algo». «Todo está bien, María. Solo estoy adaptándome a mi nueva vida», respondió Guadalupe evitando la mirada de su amiga. Una tarde, mientras Guadalupe y Tasunque trabajaban en la milpa, creyéndose solos, escucharon el sonido de un caballo aproximándose. Era don Santiago, el comisario. «¡Escóndete! ¡Rápido!», susurró Guadalupe empujando a Tasunque hacia los matorrales cercanos. El niño desapareció entre la vegetación justo cuando don Santiago llegaba. «Buenas tardes, Guadalupe», saludó el hombre, observando con aprobación el campo bien cuidado. «Veo que estás sacando adelante la parcela. Roberto estaría orgulloso». «Gracias, don Santiago. Hago lo que puedo. He venido porque hay rumores en el pueblo», dijo el comisario yendo directo al grano. «Dicen que no vives sola, que tienes a alguien contigo». El corazón de Guadalupe se aceleró, pero mantuvo la compostura. «¿Y desde cuándo hacemos caso a los chismes de pueblo, don Santiago? Ya sabe cómo es la gente cuando una mujer vive sola». Don Santiago la miró con escepticismo. «También dicen que compras comida para 2 personas, que se escuchan voces en tu casa». «Quizás hablo sola para no sentirme tan solitaria»,
respondió ella con una sonrisa forzada. Y en cuanto a la comida, estoy guardando para los tiempos difíciles. El invierno se acerca. El comisario no parecía convencido, pero asintió. Solo ten cuidado, Guadalupe. Estos son tiempos peligrosos. Todavía hay apaches en las montañas y sabes lo que le hicieron a Roberto. Lo sé muy bien, respondió ella, sintiendo una punzada de culpa. Después de que don Santiago se marchara, Guadalupe llamó a Tazunque. El niño emergió de su escondite con los ojos llenos de miedo. ¿Él sabe de mí?, preguntó en su español mejorado. No, pero sospecha. Tenemos que ser más cuidadosos. Esa noche, mientras Tazunque dormía, Guadalupe enfrentó la realidad de su situación. No podría mantener al niño escondido indefinidamente. Tarde o temprano, alguien lo descubriría. Y cuando eso sucediera, ambos estarían en peligro. Pensó en las opciones. Podría llevarlo a la ciudad, buscar alguna institución que lo acogiera. Pero sabía que un niño apache enfrentaría discriminación y posiblemente abusos. También pensó en dejarlo ir, ayudarlo a regresar con su gente en las montañas. Pero era solo un niño, y el camino estaba lleno de peligros. Mientras reflexionaba, Guadalupe se dio cuenta de una verdad innegable. Se había encariñado con Tazunque. Más que eso, lo amaba como si fuera el hijo que nunca pudo tener. Y la idea de separarse de él le resultaba insoportable. La decisión que tomó esa noche cambiaría el curso de sus vidas. Empacó lo esencial: ropa, comida, las pocas monedas que tenía ahorradas. Al amanecer, despertó suavemente a Tazunque. «Tenemos que irnos», le dijo. «Vamos a buscar un lugar donde podamos vivir en paz, sin escondernos». El niño la miró con sorpresa. «¿Juntos?» «Sí, juntos», afirmó Guadalupe tomando su pequeña mano. «Si quieres venir conmigo». Tazunque asintió solemnemente. «Quiero ir contigo». Antes del alba, abandonaron la casa que había sido el hogar de Guadalupe durante tantos años. La tierra que Roberto había trabajado con tanto amor quedaba atrás. Era un sacrificio enorme, pero Guadalupe sabía que era necesario para proteger a Tazunque y darle un futuro. Se dirigieron hacia el sur, evitando los caminos principales y los pueblos grandes. Guadalupe había oído hablar de comunidades en las montañas de Durango donde vivían personas de diferentes orígenes, incluyendo indígenas que habían huido de las reservaciones. Allí, quizás, podrían comenzar de nuevo, sin el peso del pasado. El viaje fue arduo. Caminaron durante días bajo el sol abrasador, durmiendo a la intemperie o en graneros abandonados. Comían lo que podían encontrar o cazar, gracias a las habilidades de Tazunque. Una tarde, mientras descansaban junto a un arroyo, el niño miró a Guadalupe con sus profundos ojos oscuros. «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó. «Tú eres mexicana. Mi gente mató a tu esposo». Guadalupe guardó silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. «Porque todos somos más que nuestros orígenes, Tazunque. Tú no mataste a Roberto, y yo no maté a tu familia. Somos dos personas solas que se encontraron». El niño asintió, procesando sus palabras. Luego, para sorpresa de Guadalupe, se acercó y la abrazó. Era la primera vez que iniciaba contacto físico con ella. «Gracias», susurró contra su hombro. Con lágrimas en los ojos, Guadalupe lo abrazó fuertemente. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. Continuaron su viaje hacia el sur, enfrentando peligros y dificultades. En una ocasión, casi fueron descubiertos por una patrulla de la Guardia Rural. En otra, Guadalupe enfermó gravemente tras beber agua contaminada, y fue Tazunque quien la cuidó, usando las plantas medicinales que conocía. Una noche, mientras acampaban en las faldas de una montaña, Tazunque se sentó junto a Guadalupe frente a la pequeña fogata. Había estado inusualmente callado todo el día. «¿Qué ocurre?», preguntó ella notando su expresión pensativa. «En mi tribu», comenzó el niño, «cuando alguien se convierte en familia pero no es de sangre,
Le damos un nombre nuevo, un nombre apache. Guadalupe lo miró con sorpresa. ¿Y qué nombre me darías? Natú, respondió Tazunque. Significa la que protege. Conmovida, Guadalupe sonrió. Me gusta ese nombre. Tazunque asintió, satisfecho. Luego, tras un momento de silencio, añadió en voz baja, ¿puedo llamarte mamá? El mundo pareció detenerse para Guadalupe. La palabra que siempre había anhelado escuchar, la que creyó que nunca escucharía, resonaba ahora en el silencio de la noche. Las lágrimas brotaron libremente mientras abrazaba al niño. Sí, respondió con voz quebrada, puedes llamarme mamá. Bajo el cielo estrellado del norte de México, una mujer mexicana y un niño apache, unidos por el dolor y la soledad, pero también por el amor y la esperanza, encontraron una nueva familia. Una familia forjada no por la sangre, sino por la elección y el corazón. El pueblo de San Miguel de las Piedras se alzaba entre montañas cubiertas de pinos, a 2 días de camino de la ciudad de Durango. Era un lugar pequeño, con apenas 50 casas dispersas alrededor de una plaza central y una modesta iglesia de adobe. Lo que hacía especial a San Miguel era su gente, una mezcla de mestizos, indígenas tepehuanes y familias que habían llegado buscando un nuevo comienzo, lejos de los conflictos y prejuicios del resto del país. Fue allí donde Guadalupe y Tazunque, después de casi un mes de viaje, decidieron establecerse. Llegaron una tarde de octubre, exhaustos y con pocos recursos, pero con la determinación de construir una nueva vida. Don Mateo, el alcalde del pueblo, un hombre de edad avanzada con ojos amables, los recibió en su oficina cuando Guadalupe solicitó permiso para quedarse. ¿De dónde vienen?, preguntó, observando con curiosidad al niño que se escondía parcialmente detrás de Guadalupe. De Chihuahua, respondió ella. Soy viuda. Este es mi hijo, Tomás. Habían acordado que en público Tazunque usaría el nombre de Tomás para evitar sospechas. Su piel cobriza podría pasar por la de un niño mestizo, común en la región. ¿Y qué los trae tan lejos de su hogar?, inquirió don Mateo. Guadalupe había preparado una historia. Mi esposo murió en un accidente, no teníamos familia allá, y escuché que aquí se necesitan manos trabajadoras. Don Mateo asintió. Es cierto, siempre falta gente para las cosechas y el cuidado del ganado. ¿Tienes algún oficio? Sé trabajar la tierra, cocinar, coser, haré lo que sea necesario. El alcalde pareció satisfecho. Hay una casa vacía en el extremo norte del pueblo. No es gran cosa, pero tiene techo y paredes firmes. Pueden quedarse allí mientras encuentran algo mejor. Esa misma tarde, Guadalupe y Tazunque se instalaron en su nuevo hogar. Era una construcción simple. Una habitación grande que servía como sala y cocina, y un pequeño cuarto separado por una cortina. El techo tenía algunas goteras y las ventanas carecían de vidrios, pero para ellos, después de semanas durmiendo a la intemperie, era un palacio. ¿Te gusta?, preguntó Guadalupe mientras acomodaban sus escasas pertenencias. Tazunque asintió, recorriendo el espacio con la mirada. Es bueno, pero ¿cómo pagaremos? La pregunta del niño revelaba una madurez más allá de sus años, producto de las dificultades que había enfrentado. Trabajaré, respondió Guadalupe. ¿Y tú irás a la escuela? Los ojos de Tazunque se abrieron con sorpresa. ¿Escuela? Pero los niños se darán cuenta de que soy apache. Guadalupe se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Escucha, Tomás, dijo, usando su nuevo nombre para acostumbrarlo. Aquí nadie sabe quiénes somos realmente. Es una oportunidad para comenzar de nuevo. Serás simplemente un niño más. ¿Y si preguntan por mi padre? Les diremos que murió antes de que nacieras. No es completamente falso. Tu familia biológica ya no está. Tazunque permaneció en silencio, procesando la información. Luego asintió lentamente. Trataré de ser un buen Tomás.
Guadalupe sonrió, acariciando su cabello negro. Ya eres un buen Tomás y un excelente Tasunque. Los primeros días en San Miguel fueron de adaptación. Guadalupe encontró trabajo ayudando en la panadería del pueblo. El dueño, don Jaime, era un hombre mayor que necesitaba manos jóvenes para amasar y hornear. El trabajo era duro, comenzando antes del amanecer, pero la paga era justa y, más importante aún, incluía pan para llevar a casa. Mientras tanto, Tasunque comenzó a asistir a la pequeña escuela del pueblo. La maestra, doña Consuelo, era una mujer severa pero justa, que había enseñado a generaciones de niños en San Miguel. Al principio, Tasunque se mantenía apartado, temeroso de interactuar con los otros niños. Su español, aunque mejorado, todavía tenía un acento distintivo que generaba curiosidad. «Mamá, hoy un niño me preguntó por qué hablo raro», comentó una tarde mientras cenaban. «¿Y qué le dijiste?», preguntó Guadalupe, tensa. «Que viví mucho tiempo en las montañas, con poco contacto con otras personas, como me enseñaste». Guadalupe asintió, aliviada. Habían practicado estas respuestas para preguntas inevitables. «Bien hecho. ¿Y cómo te fue con la lectura?». El rostro de Tasunque se iluminó. «Doña Consuelo dice que aprendo rápido. Ya puedo leer casi todas las palabras del libro». Verlo emocionado por aprender llenaba el corazón de Guadalupe de alegría. En los momentos así, casi podía olvidar el miedo constante de ser descubiertos. A medida que pasaban los meses, madre e hijo se integraron gradualmente en la comunidad de San Miguel. Guadalupe se ganó el respeto de los vecinos por su trabajo duro y su carácter amable. Tasunque, aunque siempre algo reservado, comenzó a hacer amigos entre los niños del pueblo, especialmente con Miguel, el hijo del herrero, que tenía su misma edad. La casa que les habían asignado fue mejorando poco a poco. Con sus ahorros, Guadalupe compró vidrios para las ventanas y reparó el techo. Plantaron un pequeño huerto en el patio trasero, donde Tasunque cultivaba algunas de las plantas medicinales que conocía, mezcladas con verduras comunes para no levantar sospechas. Una tarde de primavera, casi 8 meses después de su llegada a San Miguel, Guadalupe regresaba de la panadería cuando notó un grupo inusual de jinetes en la plaza. Eran soldados, acompañados por algunos hombres de aspecto rudo que parecían cazadores o rastreadores. Con el corazón acelerado, se acercó a doña Rosario, una de las mujeres que vendía tejidos en la plaza. «¿Qué sucede? ¿Quiénes son esos hombres?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Soldados de Durango», respondió la mujer. «Dicen que están buscando a unos apaches que escaparon de una reservación. Aparentemente han atacado algunos ranchos en la región». El miedo se apoderó de Guadalupe. «¿Y esos otros hombres?». «Cazarrecompensas. El gobierno paga bien por cada apache capturado». Guadalupe agradeció la información y se dirigió rápidamente a la escuela. Necesitaba llegar a Tasunque antes que esos hombres comenzaran a hacer preguntas en el pueblo. Para su alivio, la escuela ya había terminado, y Tasunque estaba jugando con Miguel y otros niños en el patio. Al verla, notó inmediatamente su expresión de preocupación. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó cuando se acercó. «Tenemos que ir a casa ahora», respondió Guadalupe en voz baja, tomándolo de la mano. Mientras caminaban apresuradamente, le explicó la situación. El rostro de Tasunque se endureció con una madurez impropia de su edad. «¿Tendremos que irnos de nuevo?», preguntó. Guadalupe apretó su mano. «No lo sé aún. Primero veamos qué sucede». Esa noche, mientras cenaban en silencio, escucharon golpes en la puerta. Guadalupe sintió que se le helaba la sangre. Indicó a Tasunque que se escondiera en el dormitorio y fue a abrir. Para su alivio, era don Mateo, el alcalde, solo. «Buenas noches, Guadalupe», saludó el hombre. «¿Puedo pasar?». Ella asintió, invitándolo a entrar con un gesto. El alcalde tomó asiento en una de las sillas junto a la mesa. «Supongo que ya sabes sobre los soldados y los cazarrecompensas», comenzó. «Sí, los vi en la plaza.
Buscan apaches, ¿verdad? Don Mateo asintió. Han estado preguntando por todos los recién llegados al pueblo. Tu nombre surgió en la conversación. Guadalupe sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué les dijo usted? Les dije que eras una viuda respetable que llegó hace meses con tu hijo, continuó don Mateo, que eres trabajadora y que el niño asiste a la escuela regularmente. Guadalupe soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. Gracias, don Mateo. El alcalde la miró fijamente. Guadalupe, vivo en esta región desde que nací. He conocido a mucha gente, incluyendo indígenas de diversas tribus. Hizo una pausa significativa. El niño no es tu hijo biológico, ¿verdad? El mundo pareció detenerse para Guadalupe. Las palabras quedaron atascadas en su garganta mientras buscaba una respuesta. Don Mateo levantó una mano en gesto tranquilizador. No estoy aquí para juzgarte ni para exponerte. Si te pregunto, es porque necesito saber a qué nos enfrentamos. Después de un momento de silencio, Guadalupe asintió lentamente. No, no es mi hijo biológico. Lo encontré después de que unos apaches atacaran nuestra comunidad en Chihuahua. Mataron a mi esposo. No era toda la verdad, pero tampoco era completamente falso. ¿Y aún así lo acogiste?, preguntó don Mateo con genuina curiosidad. Es solo un niño. No tiene culpa de las acciones de su gente. El alcalde asintió pensativamente. Sabes que si los soldados lo descubren, se lo llevarán. En el mejor de los casos, acabará en un orfanato en la ciudad. Por eso escapamos de Chihuahua, confesó Guadalupe. No podía permitir que eso sucediera. Don Mateo guardó silencio por un momento, como considerando sus opciones. Finalmente, se levantó. Los soldados partirán mañana al mediodía. Hasta entonces, mantengan un perfil bajo. No salgan de casa si no es absolutamente necesario. ¿No va a delatarnos?, preguntó Guadalupe sorprendida. En San Miguel juzgamos a las personas por sus acciones, no por su sangre o su pasado, respondió el alcalde. Tú y el niño han demostrado ser buenos vecinos. Eso es lo que importa. Cuando don Mateo se marchó, Tazunque salió de su escondite. Por su expresión, Guadalupe supo que había escuchado toda la conversación. ¿Confías en él?, preguntó el niño. Creo que sí, respondió Guadalupe. Pero de todas formas, mañana no irás a la escuela. Nos quedaremos aquí hasta que los soldados se vayan. La noche fue larga y tensa. Guadalupe apenas durmió, sobresaltándose con cada ruido. Pensó en huir nuevamente, pero ¿a dónde irían? Habían encontrado un hogar en San Miguel, tenían amigos, una vida. Comenzar de nuevo en otro lugar sería aún más difícil ahora. Al amanecer, alguien golpeó la puerta. Guadalupe y Tazunque intercambiaron miradas de pánico. Ella indicó al niño que se escondiera y tomó un cuchillo de la cocina antes de acercarse a la puerta. ¿Quién es?, preguntó con voz firme. Soy yo, María, la esposa de don Mateo, respondió una voz femenina. Traigo pan fresco. Guadalupe abrió la puerta con cautela. María, una mujer robusta de mediana edad, estaba allí con una canasta cubierta con un paño. Buenos días, saludó María, entrando sin esperar invitación. Mi esposo me contó sobre su situación. Pensé que necesitarían provisiones si van a quedarse en casa todo el día. Guadalupe no sabía si sentirse aliviada o preocupada de que don Mateo hubiera compartido su secreto. Gracias. No era necesario. Tonterías, interrumpió María, colocando la canasta sobre la mesa. Ahora, ¿dónde está el niño? Le traje unas galletas de piloncillo que me quedaron de ayer. Guadalupe llamó a Tazunque, quien emergió cautelosamente del dormitorio. María lo miró con ojos llenos de ternura. Así que tú eres el pequeño del que todos hablan, dijo, agachándose para quedar a su altura. Un placer conocerte formalmente, Tomás. El niño miró a Guadalupe, quien asintió levemente antes de responder. Gracias por las galletas, señora. María sonrió. Eres muy educado.
Tu madre ha hecho un buen trabajo. La visita de María fue el primero de varios gestos de apoyo silencioso que recibieron ese día. Doña Consuelo, la maestra, envió a Miguel con los deberes escolares para Tomás, ya que está enfermo. El panadero don Jaime mandó recado de que no se preocupara por el trabajo, que descansara hasta sentirse mejor. Para Guadalupe, estos pequeños actos significaban más de lo que podía expresar. Después de años sintiéndose marginada por no poder tener hijos, después de meses viviendo con el miedo constante de ser descubierta, finalmente sentía que pertenecía a una comunidad que la aceptaba a ella y a Tasunque. Al mediodía, como había prometido don Mateo, los soldados y los cazarrecompensas abandonaron San Miguel. Desde la ventana, Guadalupe los vio partir hacia el norte, llevándose consigo la amenaza inmediata. Esa noche hubo una pequeña reunión en casa de don Mateo. Asistieron solo unas pocas personas, el alcalde y su esposa, doña Consuelo, don Jaime y el herrero con su familia. Guadalupe y Tasunque fueron invitados. He convocado a las personas de mayor confianza en el pueblo, explicó don Mateo cuando todos estuvieron sentados alrededor de su mesa. Todos aquí conocen ahora la verdadera historia de Guadalupe y Tomás, o debería decir Tasunque. El niño se tensó al escuchar su nombre real, pero la mano de Guadalupe sobre su hombro lo tranquilizó. Si los he reunido, continuó el alcalde, es porque necesitamos tomar una decisión como comunidad. Lo que hagamos afectará a todos. ¿Qué decisión?, preguntó Guadalupe temiendo lo peor. La decisión de protegerlos oficialmente, respondió don Mateo, de reconocer a Tasunque como tu hijo legítimo ante la ley. Guadalupe lo miró confundida. Pero eso es imposible. No tengo documentos que prueben que es mi hijo. Eso puede arreglarse, intervino doña Consuelo. Conozco al párroco de Santiago, el pueblo vecino. Podría convencerlo de emitir un certificado de bautismo para Tomás, declarándote como su madre. Y yo tengo un primo que trabaja en el registro civil de Durango, añadió don Jaime. Con el certificado de bautismo podría ayudarnos a obtener los documentos oficiales. Guadalupe estaba abrumada. ¿Por qué harían todo esto por nosotros? María, la esposa de don Mateo, tomó su mano. Porque vemos cómo lo amas y cómo él te ama a ti. Eso es lo que hace a una familia, no la sangre. Tasunque, que había permanecido en silencio, habló entonces. ¿Significa que podré quedarme con mi mamá para siempre, sin escondernos? Así es, pequeño, respondió don Mateo. Serás oficialmente Tomás Ramírez, hijo de Guadalupe. Nadie podrá separarte de tu madre. Esa noche, de regreso en su casa, Guadalupe acostó a Tasunque, ahora oficialmente en camino a convertirse en Tomás. El niño estaba más parlanchín que de costumbre, emocionado por los eventos del día. ¿Crees que funcionará?, preguntó mientras Guadalupe lo arropaba. Creo que sí, respondió ella. Tenemos amigos ahora, personas que nos apoyan. Me gusta vivir aquí, confesó el niño. Me gusta la escuela y jugar con Miguel. Y me gusta tener una mamá. Guadalupe se inclinó para besar su frente. Y a mí me gusta ser tu mamá. Cuando estaba a punto de salir del cuarto, la voz de Tasunque la detuvo. Mamá, dijo suavemente, ¿podemos hablar en apache a veces? No quiero olvidar. Guadalupe volvió a su lado y se sentó en el borde de la cama. Por supuesto, es importante que no olvides quién eres, pero debes prometerme que será solo entre nosotros, en casa. Lo prometo, respondió el niño. Luego añadió en apache, usando las pocas palabras que le había enseñado, «Te quiero, Natú, y yo a ti, Tasunque», respondió ella en español, abrazándolo fuertemente. En los meses siguientes, la vida continuó su curso en San Miguel de las Piedras. Gracias a los contactos de don Mateo y los demás, Tomás Ramírez se convirtió oficialmente en el hijo de Guadalupe. Nadie fuera del pequeño círculo de confianza cuestionó la historia de la viuda y su hijo. Guadalupe siguió trabajando en la panadería, pero con sus ahorros compró un pequeño terreno a las afueras del pueblo,
donde comenzó a cultivar plantas medicinales. Combinando los conocimientos tradicionales apaches que Tazunque recordaba con las hierbas locales, desarrolló remedios que pronto ganaron fama en la región. La gente comenzó a acudir a ella buscando alivio para diversas dolencias. Tazunque, ahora plenamente integrado como Tomás, se destacaba en la escuela. Su habilidad para los números y su memoria prodigiosa impresionaban a doña Consuelo, quien comenzó a darle lecciones adicionales. Nunca perdió completamente su acento distintivo, pero con los años se fue difuminando, mezclándose con el español local. Una tarde de verano, 5 años después de su llegada a San Miguel, Guadalupe y Tomás regresaban de trabajar en su huerto, cuando vieron un grupo de jinetes acercándose por el camino principal. No eran soldados, sino hombres y mujeres de aspecto indígena, vestidos con una mezcla de ropas tradicionales y occidentales. Tomás, ahora un adolescente de 14 años, se detuvo en seco. Sus ojos fijos en los recién llegados se llenaron de una emoción que Guadalupe no supo interpretar. «¿Qué sucede?», preguntó. «Son apaches», respondió Tomás en voz baja. «De mi tribu. Reconozco los símbolos en sus ropas». El corazón de Guadalupe dio un vuelco. Después de tantos años, el pasado los alcanzaba nuevamente. «¿Estás seguro?», Tomás asintió. «Completamente». Don Mateo recibió a los visitantes en la plaza del pueblo. Eran un grupo comercial, explicaron, que viajaba entre las comunidades indígenas de la sierra y los pueblos mestizos, intercambiando artesanías y hierbas medicinales por herramientas y provisiones. Tenían permisos oficiales del gobierno y aseguraron que solo estarían en San Miguel por un día. Esa noche, Guadalupe notó que Tomás estaba inusualmente callado durante la cena. «¿Quieres hablar con ellos?», preguntó finalmente, abordando el tema que flotaba entre ambos. El joven levantó la mirada, sorprendido por su perspicacia. «No sé. Una parte de mí quiere saber si conocen a alguien de mi familia que haya sobrevivido, pero otra parte tiene miedo de descubrirlo». Guadalupe tomó su mano sobre la mesa. En los últimos años, sus roles se habían invertido gradualmente. Él crecía fuerte y seguro, mientras ella empezaba a mostrar las primeras canas y arrugas. «Sea cual sea tu decisión, te apoyaré», dijo con sinceridad. «Pero recuerda, tu pasado es parte de ti, no debes temerle». A la mañana siguiente, Tomás se dirigió al campamento temporal que los apaches habían establecido en las afueras del pueblo. Guadalupe lo acompañó, manteniéndose a cierta distancia para darle espacio. El jefe del grupo, un hombre mayor llamado Lobo Gris, recibió a Tomás con cortesía. Hablaron primero en español, pero cuando Tomás comenzó a usar frases en apache, los ojos del anciano se abrieron con sorpresa. La conversación continuó en una mezcla de ambos idiomas. Guadalupe observaba desde lejos, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. Orgullo por ver a su hijo reconectando con sus raíces, temor ante la posibilidad de perderlo. Después de casi una hora, Tomás regresó a su lado. Su rostro mostraba una expresión serena que ella no había visto antes. «¿Cómo fue?», preguntó, ansiosa. «Bien», respondió él con una leve sonrisa. «Lobo Gris conoció a mi familia. Dice que mi padre era un hombre respetado, un sanador como tú te has vuelto. ¿Te contó más sobre ellos?». Tomás asintió. «Me habló de nuestras tradiciones, de cómo era la vida antes. Me dijo que algunos de mi tribu sobrevivieron y ahora viven en paz en una comunidad cercana a la frontera». Guadalupe sintió un nudo en el estómago. ¿Quieres ir con ellos?». Tomás la miró directamente a los ojos. «Lobo Gris me invitó a visitarlos, a aprender más sobre mi gente». Hizo una pausa. «Pero le dije que mi lugar está aquí, contigo. Tú eres mi familia ahora». Las lágrimas brotaron en los ojos de Guadalupe. «No quiero alejarte de tu herencia, de tu pueblo». «No lo haces», respondió él con firmeza. «Lobo Gris vendrá cada pocos meses. Podré aprender de él, mantener viva la conexión con mis raíces, pero mi hogar,
mi vida, están aquí, con la mujer que me salvó, que me amó cuando nadie más lo hacía. Se abrazaron allí, bajo el sol de la mañana, una madre mexicana y su hijo apache, unidos por un vínculo más fuerte que la sangre, el amor incondicional que habían construido día tras día, superando prejuicios, miedos y peligros. Te amo, hijo mío, susurró Guadalupe. Y yo a ti, mamá, respondió Tomás, usando la palabra que había transformado la vida de ambos para siempre. Esa tarde, mientras los comerciantes apaches se preparaban para partir, Lobo Gris se acercó a Guadalupe, quien esperaba junto a Tomás para despedirlos. «Tu hijo me ha contado tu historia», dijo el anciano en un español rudimentario. «¿Cómo lo acogiste? ¿Cómo arriesgaste todo por protegerlo?» Guadalupe inclinó la cabeza, humilde. «Cualquier madre habría hecho lo mismo». «No», contradijo Lobo Gris. «No cualquier madre mexicana habría adoptado a un niño apache, especialmente después de que nuestra gente matara a su esposo». El anciano sacó de su bolsa un pequeño objeto envuelto en piel de ante y se lo entregó a Guadalupe. «Este es un talismán sagrado de nuestra tribu», explicó. «Lo entregamos solo a quienes demuestran un espíritu excepcional. Tú has honrado a nuestro pueblo más de lo que imaginas, cuidando a uno de nuestros hijos como si fuera tuyo». Conmovida, Guadalupe aceptó el regalo. «Gracias, lo atesoraré siempre». Lobo Gris asintió solemnemente. «A partir de hoy, eres considerada una hermana de nuestro pueblo. Si alguna vez necesitas ayuda, búscanos y responderemos a tu llamado». Mientras los jinetes se alejaban por el camino polvoriento, Tomás tomó la mano de su madre. «¿Sabes qué es lo más extraño?», comentó, mirando a los apaches hasta que se perdieron en el horizonte. «¿Qué?», preguntó Guadalupe. «Que tuve que perder a mi primera familia para encontrar mi verdadero hogar», respondió el joven. «Contigo». Guadalupe apretó su mano, recordando a la mujer que había sido una vez. Marginada por no poder tener hijos, luego viuda, sola y asustada. La vida le había arrebatado tanto, pero también le había dado el regalo más precioso, un hijo que la amaba, no por obligación biológica, sino por elección. «Nadie me quiso por no poder tener hijos», murmuró, más para sí misma que para Tomás. «Hasta que tú me llamaste mamá». Tomás sonrió, entendiendo la profundidad de sus palabras. «Y nadie me quiso por ser apache», respondió. «Hasta que tú me llamaste hijo». Juntos, madre e hijo regresaron a su hogar en San Miguel de las Piedras, donde el pasado y el presente, lo mexicano y lo apache, se habían entretejido para crear algo nuevo y hermoso, una familia forjada en el amor, más fuerte que la sangre, más duradera que el dolor y más poderosa que cualquier prejuicio.